Matías, podemos partir entonces, entiendo. Sí. Ahí, Así es. ahí es. Bueno, aprovecho de dar las buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en la sesión. Ha sido un camino largo de todas estas sesiones que hemos llevado, casi 9 sesiones en conjunto. Así que agradecerles a todos los que todavía están presentes y siguen aquí interactuando y aportando en esta mesa. Esto, como ustedes saben, es la última mesa que tenemos desde la mesa de construcción, que tenemos para estar todos juntos, aunque sigamos durante la próxima semana trabajando en el informe. Comentarles que en esta sesión voy a compartir pantalla para describirles cómo tenemos organizada esta sesión. Al ser la última sesión, ustedes se darán cuenta que ya hemos tocado en gran parte todos los temas que fueron propuestos desde un inicio, programados desde un inicio en esta mesa. Solo nos queda un tema que va a ser abordado por una corta presentación que va a hacer acá Fran Silic en cuanto a la primera pregunta que nos hicimos, ¿verdad? El qué, que tenía relación con la oferta y la demanda, con poder cuantificar la expectativa futura que tengamos de efectivamente desarrollar construcción en madera y que esté absolutamente alineada a la capacidad de generar madera estructural aserrada en Chile, ¿verdad? Por lo tanto, si ustedes navegan por el mural, del cual les compartimos, y ahí yo, Camila, te pido que también vuelvas a compartir los links, se van a dar cuenta que en este ejercicio que les va a presentar Frane, hemos trabajado un equipo pequeño, un petit comité de estas mesas, en intentar lograr llegar a estos posibles números y qué significa aumentar la construcción de vivienda en Chile, qué significaría eso en cuanto a la producción forestal, ¿verdad? De metro cúbico al año de madera estructural aserrada, y si efectivamente podemos acercarnos a esas metas que habla, por ejemplo, Estados Unidos, que nos dice que alrededor del 90% de las viviendas que se producen allá están construidas o en madera, o madera es parte importante de los elementos constructivos con los cuales se construyen estas viviendas, ¿ya? Por lo tanto, durante esta sesión hoy día vamos a ver una exposición de Frane en relación a esos números, y luego pasaremos a trabajar en un Padlet, ¿ya? Un Padlet es, hemos preparado este Padlet, que entiendo que estoy empezando a proyectar, en el cual hemos relevado y depositado aquí el resumen de las 40 recomendaciones que han sido relevadas por esta mesa construcción a lo largo de estas sesiones. Ya les explicaremos en detalles cómo vamos a trabajar. La idea es que ustedes puedan ir votando, ¿verdad? Encuentran que son las principales recomendaciones que se debiesen jerarquizar, y también en paralelo van a tener acceso, bueno, han tenido todo este tiempo, al informe de resumen de esta mesa, donde están escritas estas 40 recomendaciones en formato de texto de Word. Para resumir, vamos a partir con la presentación de Frane, y en esta misma presentación, me está quedando un poquito pegado aquí el internet con todo esto, yo también los invito a que puedan seguir participando en este cuarto punto a través de los POSIT de cuánto y cuándo, y aquí me refiero a cuáles podrían ser a grosso modo las grandes metas que de esta mesa podrían devenir en cuanto a el 2025, y luego ya pensando en un futuro más lejano, el 2030-2050. ¿ya? Aquí yo he puesto ejemplos de grandes temáticas, ya no temas específicos, técnicos, como los vimos sesión a sesión, sino que esas grandes noticias, ¿verdad? Esas grandes temas y sugerencias que ustedes quisieran relevar hacia la mesa central. Así que, Frane, si tú ya estás más o menos listo para empezar con esta primera parte de la sesión, que debiese tomarnos hasta las 2 de la tarde, y luego de 2 a 3 debiésemos pasar a la segunda parte, que es la votación. Frane, te cedo ahí el micrófono, y vamos a volver a compartir todos los links, Camila, a través de nuestro chat. Hola. ¿Se ve la pantalla? La vemos perfecto en modo presentación, Frane. Ya. Ok, entonces, como decía Carolina, aquí hay una presentación acerca de proyecciones
con respecto a la construcción en madera, nos vamos a hacer cargo de dos cosas: del déficit cuantitativo por un lado y por otro lado de la captura de un cierto porcentaje de la edificación en madera actual. Hay dos temas. Vamos a empezar con el déficit cuantitativo. Estas son las cifras que podemos ver en el Observatorio Urbano. Tenemos que entre el 2002 y el 2017 hubo una reducción del déficit de vivienda de 128.000 viviendas aproximadamente. Eso son unos 6,5 millones, 6.400.000 metros cuadrados que se lograron reducir en 15 años. Eso significa que hay una reducción, en ese periodo hubo una reducción de aproximadamente 429.000 metros cuadrados año. Eh, y en ese mismo periodo el promedio de construcción fue de 9.800.000 al año. Por lo tanto, del total de construcción de edificación para vivienda, no el total global de edificación, sino que la edificación de vivienda, eh, solamente el 4,4% anualmente o se fue durante ese periodo a la solución de déficit habitacional. En promedio, por supuesto que hay eventos entre medio, sabemos que aquí está el terremoto entre medio, pero uno tiene que mirar las cifras macros como para poder proyectar también a futuro, y entonces en la proyección también van a quedar incluidos eventos particulares como eso. También en la misma fuente encontramos la siguiente información que dice que el aumento de los hogares son las familias en el fondo que necesitan una vivienda, aumenta a una tasa de un 2,1% anual. Y esta es la situación en la cual nos encontramos actualmente. Nos vamos a hacer cargo solamente del déficit cuantitativo, que es el de las viviendas que son para terminar el allegamiento, las de unidades deterioradas, esas no las vamos a meter, por lo tanto nos vamos a quedar con la cifra de 425.660 viviendas que actualmente sabemos que se necesitan construir, y es el déficit al 2021. Y quizás, Fran, es solo a comentar que no es que no queramos incorporarlas, solo que se van a dar cuenta que ya con esa meta de 400.000 viviendas es una meta que vamos a poder alcanzar, si tenemos fortuna, en varios años más. O sea, es una meta bastante grande. Exactamente. Entonces, con un 4,4% del promedio de la edificación anual destinado a resolver el déficit, sumado a un 2,1% de aumento, que en el fondo hay uno que sube, el otro que baja, a esa tasa y a ese paso vamos a poder reducir el déficit. El gráfico termina más allá del 2100. Entonces, claramente, una propuesta es aumentar un 1% el promedio de construcción, o sea, agarrar el total de la construcción en madera, de la construcción, perdón, de vivienda, aumentarlo un 1% y ponerle un tope de incremento, aumentarlo un 1% anual, eh, progresivamente hasta llegar al 10%, y con eso podríamos resolver el déficit en 20 años. Si lo aumentamos un 5% y le ponemos un tope de 15%, lo podemos resolver en 12 años de aquí al 2033. Esos son escenarios que hay que modelar y ahí va a haber que tomar decisiones, pero en el fondo tiene que haber un incentivo, tiene que haber un enfoque hacia resolver el déficit, aumentando la capacidad de construcción, y probablemente si estamos en esta mesa lo queremos hacer en Madrid. Entonces, ahí tenemos una captura de un porcentaje de edificación que hoy día no existe, que tenemos que incrementar y que tenemos que generar cosas nuevas. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de capturar el porcentaje de edificación en madera que vaya aumentando con respecto a la construcción en otros materiales. Los datos que tenemos de entrada son estos. En 18% es lo que tenemos actualmente con respecto a la edificación global. El 80% lo puse como tope, no le puse el 90% casi por pudor, pero todos estos son datos que pueden después cambiar y podemos discutirlos y establecerlos como metas. Y entonces llegaríamos a un 80% de tope con un incremento anual de un 2%. ¿Ya?
2% sostenidamente hasta llegar al 80%. Con esa cifra, con esos datos de entrada, el porcentaje de edificación en madera va creciendo de esta manera, y ese salto brusco que se produce acá es cuando se resuelve el déficit, y por lo tanto la sobreproducción que tenemos producto del déficit, para responder al déficit, baja al 2,1, que es el incremento anual estable, y ese excedente en el fondo se traslada a esta curva de porcentaje de edificación en madera, pegando ese salto, pero después sigue su trayectoria de un 2% anual. Ahora tenemos un problema con ese cálculo en particular, porque tenemos un tipo de edificación que es de vivienda, que ocupa alrededor de 0,13 metros cúbicos por metro cuadrado, y una edificación de departamento que ocupa prácticamente el doble, un poco más del doble. El, el tema es, o sea, tenemos que también analizar la distribución de estos tipos de edificación. Esto es cómo se ha comportado, se me borraron ahí los años, pero es cómo se ha comportado la edificación de casas versus departamentos, las casas en azul, los departamentos en verde, en los últimos 15 años. Eso significa que ese 18% que nosotros sabemos que hoy día tenemos con respecto a la construcción de viviendas global, en realidad abarca de manera desproporcional un porcentaje mayor en el caso de las casas y un porcentaje bastante menor en el caso de los departamentos. En el caso de los departamentos, ahí están metidos las techumbres, están metidos la tabiquería, están metidos ese tipo de cosas, no la estructura de los edificios, que en ese caso sería completamente cero. Y queremos llevarlos a ambos al 80%. Entonces tenemos un problema, o digamos, tenemos una diferencia que hay que meter dentro del cálculo, porque en el caso de la construcción de viviendas, de casas, vamos a tener que pasar de un 40 a un 80, pero en un negocio que va en caída, en el fondo, es un nicho que va decreciendo. A no ser por el déficit, ese negocio va decreciendo. Y en el caso de los departamentos, de los edificios de departamentos, tenemos un desafío mayor, porque tenemos que aumentar mucho en un negocio que además va creciendo. Para modelar esto, voy a poner un escenario final en el cual la distribución de viviendas de casas versus departamentos queda de un 15% de casas, y por lo tanto el 85% de departamentos. Eso como un escenario final a largo plazo. Hoy día estamos como en un 60-40, por ahí, un poco más. Y entonces, considerando las distribuciones por el lado de los departamentos y por el lado de la vivienda, las capturas de ambos mercados en forma diferenciada, y los eventos como el final del déficit, en el fondo, se crece mucho la edificación en madera hasta que llega al tope que le pusimos al incremento de la construcción en madera como incentivo, y aquí es cuando se resuelve el déficit, y entonces hay que hacer una transformación de las industrias y de las empresas para que puedan empezar también a aportar a la construcción de madera en altura, cosa que no va a ser fácil, pero esto es, en el fondo, cómo evolucionarían los dos mercados, el de la vivienda y el de departamento, en construcción de madera, si queremos llegar al 80%. Y eso, entonces, ahora sí, en forma diferenciada, podemos traducirlo en una cierta cantidad de metros cúbicos de madera requerida para la edificación en altura y para la edificación en madera con porcentaje independiente. Y entonces nos entrega este gráfico que nos dice que a una situación final de aquí al 2050 vamos a estar requiriendo prácticamente unos 3 millones de metros cúbicos anuales de madera para poder sostener esa producción. Eh, ese es el escenario final al cual llegamos.
Eh, Solo para tener como referencia, el Infor nos entregó una cifra de que actualmente se están produciendo 493.000 metros cúbicos anuales, por lo tanto habría que multiplicar por 6 prácticamente la cantidad de madera estructural que producimos. Eso no significa multiplicar por 6 las plantaciones, significa un mejor aprovechamiento, significa dejar en el país ciertas maderas que se van afuera. Hay muchos ajustes que se pueden hacer para poder llegar a eso. Una parte de esa madera estructural puede provenir perfectamente del manejo del bosque nativo, por ejemplo, como son los tableros. Hay harto que hacer, digamos, pero esa sería la cifra si es que queremos llegar, si tenemos esa ambición, esa es la cifra a la cual estamos llegando. Todos los datos y los distintos valores de entrada, por supuesto, son cuestionables, son conversables y los podemos modificar en la medida en que acordemos algo como mesa, alguna métrica distinta o alguna información que quieran cambiar. Se puede cambiar en la tabla, lo ajustamos y de esa manera lo entregamos después. Eso. Fran, muchas gracias por tu presentación. Yo tengo un par de preguntas, pero quisiera abrir palabras que quiera hacer también preguntas y comentarios. Creo que nos ha entregado datos absolutamente relevantes. Así que, bueno, Francisca Lorenzini tiene ya una pregunta en relación al cálculo del factor del metro cúbico. Quizás, Francisca, la quieras hacer abierta tu pregunta. Sí, la de metro cúbico en la altura, esa la saqué directamente de literatura, que no tenemos referentes acá. Pero para el cálculo del volumen de madera por metro cuadrado en edificación de vivienda, ahí el cálculo lo hice de manera mucho más profunda, no mostré nada de eso, pero eh, tenemos el listado de toda la edificación existente en Chile de vivienda social. Esa edificación tiene una distribución regional. También tenemos las distintas zonas térmicas en las cuales están. Esos datos los usé para calcular cantidad de aislación, que eso es otro requerimiento, pero por el lado de fibra. Y están también, son 13 tipologías. Y las 13 tipologías le sacamos el cálculo por metro cuadrado de muro, metro cuadrado de techo, metro cuadrado de entrepiso, metro cuadrado de fundación o de piso ventilado en el fondo y de tabiquería. Y entonces, en función de la distribución de esas tipologías por región, pudimos tener valores mucho más aproximados con respecto a la tipología tipo, si quieren, porque están todas las tipologías, todos los están distribuidas por región, entonces ahí se hizo una matriz, se cruzó y fuimos asignando madera por cada uno de los metros cuadrados de elemento, de muro, de techo, de piso, de entrepiso, de la cuestión. Y con eso lo hicimos de dos maneras y sacamos el valor más alto que nos dio de las dos maneras. De dos maneras la dispersión era un 10%, entre una manera y otra de calcularlo. Uno con un modelo físico y otro con una tabla de ubicación. Y finalmente lo que nos dio a nivel país, con la distribución actual que tenemos, de las distintas tipologías, de un piso, de pareadas, de altura, hasta 3 pisos, eh, fueron esos 0,1, 0,2 metros cúbicos por vivienda. 0,13. 03, sí. 0,13. 03. 0,13. Ah, 0,13. Ya. ya. Fran, y eso también considera sistemas mixtos, ¿verdad? O sea, entendiendo que, por ejemplo, la vivienda en altura no es que vaya a ser solo edificios de madera. Estamos considerando sistemas mixtos en que se tengan que confluir hormigón y madera. En ese caso, el cálculo fue hecho como si las viviendas, pensando que las viviendas las vamos a hacer con lo máximo posible de madera. O sea, Claro, incluyendo un piso ventilado.
Sí, Claro, entonces considera madera estructural, tablero, o sea, esos 3 millones de metros cúbicos consideran no solo madera estructural, sino que también tableros y otros elementos, ¿o no? No es solo madera cerrada, efectivamente. Está Claro, metida la madera cerrada, están metidos los tableros. Ahora, los tableros igual son un porcentaje pequeño dentro menos, de eso, por lo tanto igual vamos a tener que aumentar madera cerrada, obviamente. súper. Y es justamente ahí donde tenemos la posibilidad de agarrar parte de lo que venga del manejo sostenible de bosque nativo, porque en las primeras rotaciones del nativo vamos a tener solamente un 10% de madera y el 90% va a ser biomasa con la cual tenemos que hacer algo. Súper, gracias. Perfecto. Marcos Brito, tienes la palabra. Gracias, saludos a todos. Frane, bueno, tú hablas de multiplicar por 6 la producción actual. ¿Tienes alguna estimación de qué volumen de inversión o qué volumen de aumento del producto en torno a la madera podría generar? No es multiplicar por 6 la producción actual. Justamente ese es el punto. Claro, en este momento estamos produciendo 500.000 metros cúbicos de madera cerrada estructural, pero en Chile, si mal no recuerdo la cifra, Francisca, pero me parece que son como 8 5, millones sí, 8 millones y 5 se como quedan 8 acá. millones de metros cúbicos de madera que se están procesando acá, que eso es madera cerrada, ¿no es cierto? Sí, En distintas calidades, de las cuales solamente 500.000 son estructurales. O sea, para tenerlo No súper hay, claro, es- no hay para qué aumentar. Lo que sí hay que hacer es sofisticar. es como un upgrade tecnológico en el fondo, de alguna claro, pero forma, eso va asociado a para a diversificar una esto. inversión, ¿no? Sí. Bueno, ¿Hay Sí, alguna estimación de qué volumen de inversión es la que consideraría llegar a eso? no, porque si, o sea, en el fondo ahora, eso puede venir más adelante, pero por ahora si estamos de acuerdo en las cantidades, entonces, claro, debiese venir un desglose por el lado de la inversión tecnológica, pero también por la capacitación técnica, la capacitación profesional, la formación profesional. eh, en fin, o sea, hay harto que hacer a partir de estos números. Una vez que tengamos, si estamos de acuerdo en el desafío, esto genera una batería de cambios normativos también, de una serie de cosas que tienen que ocurrir para poder llegar allá. Anne, Gracias. si me permiten, bajando un poco las cifras respecto a lo que estaban mencionando, al mercado interno solo queda alrededor de 2,6 millones de metros cúbicos de madera cerrada. Actualmente, el abastecedor principal de ese mercado es la pyme maderera, lo que hace referencia Frane respecto al abastecimiento de los 500.000 metros cúbicos de madera cerrada estructural. Hoy día la mayor parte está siendo provista por las grandes empresas y precisamente proviene de una adecuación de la producción que ellos normalmente hacen hacia el mercado de exportación. Entonces, si uno lleva estas cifras y las trata de compatibilizar con lo que hoy día ocurre a nivel del mercado interno, es relevante considerar que el mercado interno ya tiene establecido un consumo para esos 2,6 millones de metros cúbicos. Entre otros, hay alrededor de unos 600.000 metros cúbicos de madera que se impregna. No toda esa madera impregnada, yo diría que la mitad, es madera cerrada, la otra es madera redonda. Entonces, esos datos hay que disgregarlos, hay que analizarlos y realmente llegar a una cifra que sea más como real respecto al potencial de desarrollo de quiénes son los que efectivamente van a abastecer. No me cabe ninguna duda que en la medida que el negocio crezca, las grandes empresas que están destinando los volúmenes hacia afuera los pueden revertir hacia el mercado nacional. Pero creo que es de responsabilidad también de todos nosotros en esta mesa velar por que en este negocio también participen las empresas que están ahí como con potencialidades de desarrollarse en este campo y abrir el mercado, porque claramente las necesidades de madera son hartas, y me gusta mucho la idea de que se estén considerando las cifras que puede aportar el bosque nativo. Creo que eso es súper beneficioso para todo el sistema. Entonces, a la hora de hacer este análisis de cifras,
no aquí, porque esta mesa está dando como los lineamientos, pero yo creo que precisamente se debería formar una mesa de trabajo que transparente un poco más ese nivel de cifra y establecer a través de Corma, por ejemplo, un rol que tenga que ver con que más actores se sumen y se vayan fijando las tareas, la ruta para la obtención de esas cifras de las que estaban hablando. Eso quería comentar. Sí. Frane, por un tema de tiempo, yo en las próximas partes de esta sesión, en las recomendaciones, Rosemary, en el punto de gobernanza, está ya definido. Sí, lo sé. Entonces quizás ahí debiésemos poner ese comentario. Frane, tienes pregunta desde, ha pedido palabra Susana Jara. Susana. Hola. Hola, Frane. No, quería para entender, no desvirtuar el análisis que veo que lo hiciste como muy a conciencia, es ver cuál sistema constructivo estás determinando para tu análisis, porque dependiendo del sistema constructivo es la cantidad de metros cúbicos que se necesiten. Eso por una parte, y también entender cuáles son los materiales adicionales de la madera cerrada, aparte de los tableros, si hay otros materiales que no estemos contemplando, porque hay que ver todo el universo y de acuerdo a eso, finalmente estimar la cantidad de demanda que pudiera haber al ir aumentando paulatinamente. Hoy día estamos en un escenario bien complejo donde hay dificultad de acceso de materiales a nivel mundial. Entonces, quiero entender ese valor y ese análisis, por favor. Para el caso de las viviendas, tipologías de hasta 3 pisos, bueno, sabemos que podemos llegar a más que eso, pero estoy considerando sistema plataforma, idealmente no plataforma, sino que semi-balloon, pero que básicamente en cantidad de madera es lo mismo. Y luego para todo lo que sea departamento estoy pensando en CLT, como para la edificación en altura. Esos son los valores que están puestos ahí. Luego, con respecto... la segunda pregunta, ¿cuál era? Disculpa, porque me volé. Los otros materiales. Los otros materiales que estés Exacto. contemplando, porque tableros pueden ser de OSB, pueden ser tableros contrachapados, ¿qué tipo? U otro material que nosotros no sepamos que está en tu análisis, porque vi que hiciste por zonas. Está la madera cerrada, están tableros de OSB y de terciado, está en otra parte del análisis que no la mostré acá y que no está dentro de esos volúmenes, tengo también el análisis con respecto a la aislación térmica, hecho de acuerdo a la distribución de esas tipologías por región y por zona térmica. Entonces tenemos una distribución de cuánto implicaría en aislación térmica si es que nos pasamos a la nueva reglamentación. De acuerdo a ese escenario, cuánta aislación necesitamos para estas casas. Eso también está, no lo tengo aquí, o sea, no está integrado, lo tengo en una tabla que hice antes con otros datos de cantidades. Estas cantidades las terminé recién. Pero puedo sacar también la cantidad de aislación que se requiere para eso, y eso pensar hacerlo, por ejemplo, con fibra madera. Esa aislación, para cambiar el poliestireno y cambiar la lana mineral. Pensar en el ciclo de vida. Frane, yo quisiera, yo sé que tú tienes tu Excel ahí, una consulta, porque quisiera también hacer entender esta expectativa. Cuando Frane declara que necesitamos aumentar en un 1% la cobertura de brecha de vivienda que se genera anual, o sea, ahí, corrígeme si me equivoco, nosotros estimamos que anualmente se construyen alrededor, en promedio, 130.000 viviendas por parte de MIMBU, algunos años más, algunos años menos, según pero como ustedes vieron, la cantidad de hogares aumenta exponencialmente año a año. Por lo tanto, de esas 130.000 viviendas, solo entre un 6, un 4% realmente cubren la brecha, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay que aumentar en un 1% esa brecha,
estamos hablando de que al año debiésemos aumentar casi en 20.000 viviendas más. ¿Cuánto es ese número, Frane? ¿Cuántas viviendas más debiésemos construir al año? Yo sé que no es un número que tienes ahora, pero ¿por qué lo relevo? Porque eso nos lleva a decir, ustedes todos sabemos que la industria de la construcción no mejora su productividad año a año. Y estamos pidiéndole a una industria que por décadas no ha aumentado exponencialmente la calidad ni la cantidad de lo que produce al año, le estamos pidiendo que sí aumenten un 1%. Entonces, esto que suena como un 1%, que suena tan fácil, en realidad es un tremendo desafío. ¿Y a qué nos mueve? A que efectivamente tenemos que generar incentivos, tenemos que cuestionar esos sistemas constructivos que tenemos hoy día en madera, replantear, o sea, potenciar fuertemente la industrialización, si esa es la solución, pero en realidad esto que hablamos del 1% para llegar a 10 años más al 2033, solamente para cerrar la brecha, es un esfuerzo tremendo que tenemos que confluir todas las partes de los sectores de esta industria. Y de ahí un poco va hacia lo que viene ahora, o sea, definamos de ese tremendo esfuerzo, porque ustedes se van a dar cuenta que tenemos 40 recomendaciones de esta mesa, a qué vamos a priorizar, hacia dónde nos vamos a enfocar. Y otra consulta, que sé que tú lo estás calculando ahí, además estamos viendo con una mesa en que está trabajando Mario Lara y Bárbara, si logramos aumentar la construcción de viviendas en madera, que hoy día es solamente un 18%, pudiésemos lograr también esa captura de carbono, que es la otra agenda, o sea, y que es la real agenda que mueve esta mesa de madera. Si la madera no fuese el material que captura ese carbono, en realidad estaríamos hablando de otro material. Entonces, ahí quizás Bárbara y Mario, o quizás Frane, puedan también comentar brevemente la siguiente etapa, lo que es el trabajo que se está haciendo en poder medir esa captura de carbono, no solamente el consumo energético que genera hoy día la construcción, que es la forma que se tiene de medir hoy día la huella de carbono, en cuánto energía se está gastando, sino que cuánta carbono está quedando encapsulado en esa madera al aumentar la proporción de construcción en madera en Chile. Respecto a tu primera pregunta, así como presenté los datos, al final está considerando anual de incremento hasta un tope de un 15. Eso ya, significa... O sea, si quieres un 1, es un 5. Es brutal, ya. es brutal. Pero bueno, podemos cambiarlo, cosas al final de modelar y ver qué escenario podemos realmente administrar, pero un 5% serían 11.000 viviendas más al año hay que agregarlas durante 3 o 4 años para adelante, y luego llegamos a una condición como de velocidad crucero, en la cual tenemos 33.000 viviendas más anual produciéndose todos los años, y con eso recién podemos resolver el déficit en 12 años. Gracias, Fran. Yo creo que ese número nos va bajando los pies a la tierra, o sea, la dimensión que significa este desafío. Mario, Bárbara, si ustedes quisieran compartir algo de lo que estamos viendo, quizás, Bárbara, ¿estás por ahí? Sí, sí, ahí está. Yo también quería agregar, Carola, el tema del fin de ciclo, porque una cosa es, claro, todo el tema de la construcción y poder implementar todo esto durante la etapa de obra, pero para que efectivamente podamos presentar los sistemas constructivos de madera como una solución a la descarbonización, el cumplimiento de las metas climáticas, necesitamos hacernos cargos del fin de ciclo. O sea, estamos considerando además que esta madera, que podría estar en un periodo de 60 años o más dentro de un edificio, también tenga un fin de ciclo relativamente sustentable, es decir, que no se incinere o que se vaya a vertedero. Y eso, independiente del fin de ciclo, también podría pasar quizás durante el periodo de operación. Entonces, yo ahí también, tomando un poco lo que tú dijiste recién, que para que se dé esto, como lo estamos presentando, tienen que alinearse varios astros acá. Y una cosa también que yo creo que es importante es poder considerar que este cálculo se tiene que hacer, pero considerando ese fin de ciclo de vida completo. O sea, asumiendo que se van a dar todas las condiciones para que efectivamente la solución sea una captura efectiva. Gracias, Bárbara. ¿Mario? Sí, yo lo que quería solamente agregar, que
un poco un eco de lo que decía Carol, decía Bárbara y Frane, va por el lado de ese incentivo que tenemos que crear, ¿no? Tenemos que crear una ambición, tenemos que entender cuál es el potencial que tiene la madera, porque al final los números que presenta Frane son los números ideales o los números los cuales deberíamos enfocarnos si es que creemos que la madera es una solución para el tema del cambio climático. Entonces tenemos que entender que esos números son números ideales, pero tenemos que crear el incentivo para poder crear todo este tema de la capacitación, crear todas estas políticas públicas que nos ayuden a llegar a ese punto. Entonces ahí es donde estamos trabajando para poder entender qué es lo que se tiene que hacer, para poder crear esta ambición, y ahí es donde estamos empezando a hablar claramente con la gente de la COP, ya como hablamos en el pasado, que era una oportunidad que de alguna manera es única para Chile, dado que a final de noviembre la influencia que tengamos se va a perder, pero bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, crear esa ambición y es empezar a desarrollar los incentivos. Muchas gracias, Mario. Entiendo que ya nadie está pidiendo palabra, así que voy a pasar a la segunda parte de la sesión de hoy, que es importantísima. Voy a compartir pantalla y lo que están viendo ustedes ahora es un Padlet, que también les acabo de compartir el link por el chat. Aquí lo que se ha organizado es, en conjunto con las otras mesas que están sesionando en paralelo, ¿verdad? La de ecosistemas, nativo, tecnologías, etcétera, acordamos estos 5 ejes. Normas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con normalización, estandarización, certificación, todo lo que tiene que ver con formación, con gobernanza, y que esto que ha iniciado continúe, ¿verdad? De aquí al 2030 y tanto, o al 2050, con diferentes iniciativas que se deban desarrollar desde los diferentes sectores relacionados con el fomento y los incentivos. Y también surgió este quinto pilar en base a las otras mesas que lo tomamos, que tiene que ver con I+D, investigación más desarrollo, yo le sumaría innovación también por nuestro sector, ¿ya? Entonces, lo que se hizo es ir resumiendo sesión a sesión lo que se hizo en el informe. Ustedes todos tienen acceso a este informe. Este informe es más bien un resumen de las actas de todas las sesiones que han quedado con registro, que seguimos recibiendo también comentarios ahí de cómo se han escrito y cómo se han registrado las cosas. Ustedes también tienen acceso a las grabaciones y acceso al material que se han hecho todas las presentaciones. Y hacia el final de este informe, voy a agrandar aquí un poco, si puedo agrandar esta vista para que lo puedan ver. Hacia el final de este informe, lo que van a encontrar son las recomendaciones, ¿ya? Numeradas de la misma forma que están numeradas en el Padlet. Acá tenemos las mismas recomendaciones, los títulos principales de la recomendación están puestos en negrita, y más abajo las mismas descripciones que ustedes fueron dejando cuando escribían estas recomendaciones. Hay veces que se han duplicado las recomendaciones y hemos copiado ahí, hemos juntado 2 o 3 recomendaciones en un mismo tema, ¿ya? Por lo tanto, la forma que les proponemos trabajar ahora es, por una parte, que cada uno de ustedes lea las recomendaciones. Vamos a destinar ahora 20 minutos para que podamos hacer eso, y voten por 3 recomendaciones que les parezcan prioritarias de cada uno de estos 5 pilares. 3 recomendaciones de las normas, 3 de formación, las que crean prioritarias. No quiere decir que no vamos a tomar en cuenta el resto, sino que lo que vamos a hacer es relevar hacia la mesa central cuáles creemos que son las medidas que se deben tomar con urgencia para llevar a cabo todas las 40 iniciativas que hemos levantado. Por lo tanto, y también queremos pedirles que si hay temas de redacción, si hay temas de que ustedes creen que una recomendación hay, pero debiésemos complementarlo o mejorar la redacción, ocupen este informe y nos generen un comentario, ¿ya? Aquí, integrar tema X, ¿ya? Y dejen ese comentario aquí en el informe escrito. Veo manos alzadas, Francisca, y al resto que tenga dudas, pregúntenos. Sí, mira, yo tenía una duda con respecto al informe parcial
porque, bueno, si bien no hemos hecho ningún comentario, no sé, o sea, quería consultar si la primera parte, que es la que resuma las presentaciones, va a ser parte del informe, porque en realidad como es muy breve, o sea, por tema obviamente que no vamos a hacer un informe larguísimo, hay algunas imprecisiones, como que no sé si valdrá la pena corregir, o sea, corregir en esos puntos o nos centramos más bien en las recomendaciones, en la última parte. Francisca, hacia la mesa central solo va a salir las recomendaciones. Vamos a Ya. generar un resumen ejecutivo que no debiese ser más de 2 planas, en el cual prioricemos estas recomendaciones más votadas y que se puedan escribir a modo de párrafo, ¿ya? O sea, en cuanto a normativa y certificación, la mesa recomienda que los principales esfuerzos se hagan en esto y esto y esto. Y van a quedar las recomendaciones, las 40 u otras, como un anexo. Y solo para nuestro backup, y si alguna vez la mesa central nos viene a decir, oye, ¿y esto de dónde salió? Nosotros vamos a tener este backup de todas las sesiones. Jamás vamos a presentar este informe completo o puede ser que quede como un anexo, ¿ya? Solo para saber de dónde venía tal recomendación u otra. Ya, perfecto. Tenemos que concentrarnos en si alguien me dice, ¿hacia dónde priorizo mi tiempo? Hacia estas 40 recomendaciones y las que y estas 2 planas que vamos a generar nosotros durante la próxima semana, que va a ser, lo vamos a compartir también con usted, entregado a la mesa central. Súper. Gracias, Carolina. Entonces, siendo así, son las 2:17 de la tarde, yo les pido que nos juntemos que voten durante estos 20 minutos, vamos a estar aquí presentes por cualquier duda que tengan, y que a las 2:40 volvamos a la sesión general. Abrir micrófono. Carolina, una pregunta rápida. ¿Para votar es cosa de hacer clic en el corazón? Sí, tratamos ¿Cómo de hacerle cambiar. un like? Sí, era la forma. No pudimos Ya. sacar el corazoncito. Es la forma. 3, tienen que priorizar 3 por pilar. Ok.
Disculpen por interrumpir, solo comentarles que veo que ya hay muchos que han votado. Yo les agradecería si se pueden tomar también ahora estos últimos 10 minutos para revisar los textos de las recomendaciones que ustedes han priorizado, aquí los textos de bajada, y vayan dejando sus comentarios para que luego no tengan que tomarse un tiempo extra durante la semana en ir pudiendo avanzar con esta revisión. Eso solamente. Nos juntamos entonces en 10 minutos más.
Ya, se nos viene el tiempo encima y para que alcancemos también ya a ver cómo han tenido el tema, la respuesta a las votaciones que se han llevado a cabo. Es súper importante decirles que no quiere decir que dejemos recomendaciones fuera, sino que lo que vamos a hacer es desde el informe, y ya me confirmaron desde la mesa del Senado, un poco en respuesta a lo que nos preguntaba Francisca. Todo el informe que está en el Drive completo va como nexo hacia la mesa central. Debe quedar como registro, tanto como las grabaciones, como las PPT que han sido compartidas con ustedes, ¿ya? Todo eso queda como registro de lo que se vio en esta mesa. Se va a presentar un resumen ejecutivo de este par de planas, en el cual vamos nosotros a relevar las recomendaciones que aquí han tenido más votaciones, ¿ok? Para que podamos tener un par de párrafos por cada uno de estos 5 pilares, ¿verdad? Aquí ya vemos que el tema de incendio en el tema normativo está con alta votación, con 7 votos, ¿verdad? El tema de las unidades de medidas alcanza aquí al menos 5 votos. El tema de las normas que fomenten el diseño industrializado desde etapas tempranas también logró aquí una votación alta de 7 votos. Y el tema de la estandarización y certificación de las unidades de medidas de CO2 y el carbono capturado en los materiales también parece ser uno de los temas absolutamente relevantes, porque si en el fondo alineamos esta mesa a todo lo que es la agenda de carbono, debiésemos a nivel nacional tener esta estandarización y que se alinee también a los métodos de medición internacionales, que es algo que todavía hemos visto que no está absolutamente definido. Afuera tampoco cómo se hace esta captura de carbono durante todo el ciclo de vida de los proyectos. En cuanto a formación, vemos que las principales medidas que han sido votadas, acá el programa de capacitación nacional de estudiantes y profesionales para el diseño de soluciones en madera, diseño y construcción, buen punto ahí, nos aclaran, tenemos que arreglar esa recomendación. Altamente votado también el programa de formación técnica y de oficio asociado a la construcción industrializada, y ahí yo tomo lo que Katy dejó puesto en los comentarios en el informe, que estas dos, la 19 y la 20, debiesen fusionarse, ¿verdad? Esta idea del carpintero 2.0 debiésemos ponerlo dentro del programa de oficio, ¿verdad? Después también alta votación tuvo el tema de incentivos a programas de especialización en el extranjero. Vimos ya modelos internacionales, sobre todo este modelo alemán, cómo han logrado capturar la atracción de las nuevas hacia una industria que hemos visto desaparecer, menguar ese interés por parte de las nuevas generaciones, que también sería bueno mirar y poder a través de la NID incentivar programas específicos de pasantías, de becas relacionados con esta temática. Eso es algo que se ha hecho con la NID, cuando se han fomentado temas, por ejemplo, de transformación digital. Ahí Marcos Brito, el Construir 2025, hace un par de años atrás fomentamos que se crearan programas específicos con becas temáticas, ¿ya? Así que ese es un tema que vamos a relevar. En cuanto a gobernanza, no eran muchas aquí las opciones, pero creo que estamos todos de acuerdo con que debe existir un comité estratégico, táctico, que vele porque esto que se ha comenzado a generar y formalizar permanezca en el tiempo, junto con comités o mesas técnicas donde podamos discutir temas específicos. Hemos visto que hay que trabajar, hay que generar material, hay que tener constantemente esta relación con expertos internacionales para alinear las medidas que nosotros vamos tomando con esa experticia hacia afuera. Por lo tanto, esto que hemos levantado debiese continuar, y también esto debiese fijarse en una hoja de ruta multisectorial donde se comprometan tanto las instituciones públicas como privadas en destinar recursos y HH para que continuemos con esta iniciativa. En cuanto al fomento, también se releva el tema de sistemas de incentivos claros para la innovación en construcción en madera. De nuevo aquí nuestro anónimo lo aclara en fase de diseño y construcción, muy importante eso. También se releva con mucha puntuación el poder de compra del Estado para impulsar la construcción en madera. Esto lo hemos visto en casos internacionales y en otros casos de fomento acá en Chile, que debe mandatarse desde los tomadores de decisiones y por qué no desde el poder de compra que tiene el Estado para poder incentivar y poder dar ejemplos de la innovación en este sector.
y generar un paquete de instrumentos simultáneos en que se articulen a todos los sectores de la industria. Y por último, en I+D, claramente tenemos también aquí preferencias. Por una parte, fondos para la realización de pruebas, ensayos, pilotos ejemplificadores y de innovación abierta, monitoreo y seguimiento, estudio de aprendizaje, ¿verdad? Luego también se releva el tema de investigación y desarrollo e innovación en edificios emblemáticos, infraestructura pública del país. ¿Por qué no? Que los próximos proyectos de infraestructura, tanto del Ministerio de Educación, de Salud, del MOP, de vivienda, puedan venir con este mandato, ¿verdad? Y ser ejemplificadores y gatillantes para el sector privado. Y la generación de alianzas estratégicas nacionales e internacionales para el desarrollo de esta infraestructura en madera. Esto, como les comentaba, va a ser los instrumentos, las ideas que nosotros vamos a tomar para generar el resumen. Y ahora, en estos minutos pocos que nos quedan, porque ya vamos a partir a hacer cierre de esta sesión, sí me gustaría invitarlos a que tuviesen esta instancia de dejar en un post-it estas grandes lineamientos. O sea, cuando uno dice ya, resumamos en pocas palabras qué es lo que queremos lograr de meta de aquí al 2025, aquí yo creo que nosotros fuimos bastante auspiciosos, Frane, cuando nos pusimos el 2025 como meta, y nos estamos dando cuenta que quizás esto va a tener que tender a ser un poco más al 2030, pero está claro que al 2025 tenemos que tener metas claras para alinear todos estos esfuerzos y metas al 2025. Aquí yo he puesto varios ejemplos y creo que uno de los últimos que terminé de poner fue cerrar, ¿por qué no nos ponemos como meta? O sea, cuando hablamos de que en la mesa central nos encantaría escuchar, y aquí lo digo, Fran, tú que vas a estar ahí a cargo de liderar esa mesa central, nos encantaría escuchar cómo de aquí al 2035 somos capaces de cerrar ese déficit en vivienda, al menos el déficit cuantitativo, ¿ya? Y ya con los pies más en la tierra, quizás para el 2050 cerrar ese déficit de vivienda a nivel cualitativo, que es algo que no alcanzamos a ver específicamente ahora, porque sabemos que tenemos que avanzar mucho. Entonces, mi intención es darles aquí unos 5 minutos en que cada uno pueda escribir su post-it, decir cuáles son esa gran meta que podrían definir para el 2030, 35, 2025, aquí una meta a mediano plazo y una meta a largo plazo, porque luego vamos a dar pase a que entre el senador Guido Girardi y también podamos ir dando esta mesa construcción y todo el ciclo de sesiones que hemos tenido. Les compartí el link de este mural y lo vuelvo a compartir acá en el chat para los que no han podido ingresar acá. Solo pedirles que al final de su comentario dejen puesta la sigla de las iniciales de su nombre para que podamos saber ahí de quién son las grandes ideas. Carolina, Sí, en el cuadro de oferta-demanda en la derecha agregué una pelotita verde con un dato que nos dieron justamente ayer, que la situación de campamentos en Chile se ha disparado en los últimos 2 años desde el estallido social y se duplicó.
O sea, está por el orden de los 80.000 familias, es lo que tiene catastrado Minbu hoy día. Lamentablemente, la mayoría de estos, o casi todas las viviendas que se hacen en campamentos, para nuestro caso, son de madera. Entonces, eso también juega un poco en contra con el estigma que le queremos quitar a la madera de material pobre, por si acaso para considerarlo. Sí, gracias, Frane. Yo creo que ese número de la Marco. actualización... ¡Ay! Perdón, Marcos, estaba pensando en ti. Ese número de la cantidad de aumentos de campamentos también está relacionado con el tema de estallido y de la migración, entiendo. Este es un dato que aportó Minbu hace poco y efectivamente el número está creciendo y ha hecho que aumente, que de alguna forma esta capacidad de que podamos cubrir la brecha cada vez más difícil. Yo entiendo que Susana ahí puede estar más al tanto de esos últimos datos que ha ido generando Minbu en cuanto a los campamentos, ¿no? Sí, yo les envié la otra vez, no han habido cambios de lo que mandé, fue una información que Erwin nos compartió para la mesa y que lo envié en el link, pero si quieren se los vuelvo a reenviar. Pero efectivamente han habido cambios, pero principalmente por el tema de, bueno, la situación en que estamos viviendo y también por la cantidad de extranjeros que han llegado al país. O sea, hay de todo, pero nos ha aumentado también la población. Entonces, todos esos datos han ido cambiando un poco la cantidad de campamentos, efectivamente. Como esos datos están en constante variación y cambio, yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido de esta mesa es que ese comité técnico que se está proponiendo desde esta mesa que continúe, o al menos esta creación de estos pequeños comités técnicos en que podamos ir actualizando esos datos, porque efectivamente la brecha en vivienda social está constantemente siendo afectada por los cambios sociales que estamos viviendo, los cambios de pandemia y los cambios de migración. Entonces este comité técnico va a tener que estar constantemente actualizando esa cifra para poder ir midiendo la meta que tenemos, ¿verdad? Y cómo vamos mejorando la productividad en relación a esa meta. Senador Guido Girardi, queríamos darle la bienvenida hoy. Gracias por tomarse el tiempo de poder estar aquí en nuestra última mesa de construcción, en nuestra última sesión de la mesa de construcción. Quería yo comentarle que hemos logrado generar un informe de cierre de esta mesa en el cual hemos podido lograr resumir todo lo que usted ve aquí en esta pantalla, las diferentes temáticas, aspectos técnicos y específicos relacionados con la construcción en madera. Y aquí también la mesa ha consensuado ciertas metas hacia dónde queremos avanzar de cara en corto plazo, el 2025, 2030 y al 2050, con ya ciertos pies en la tierra de lo difícil que va a ser lograr cerrar tanto la brecha en vivienda social, como también aumentar la productividad de la construcción en madera en una industria que tiene bajos indicadores de productividad ya en las últimas décadas. Para eso, la mesa ha sugerido un conjunto de alrededor de 40 recomendaciones con diferentes acciones en temas de normativo, de fomento, de difusión, de incentivos, de formación, que serán reportados a la mesa central. Y dentro de todo el trabajo que hemos hecho durante estas sesiones, queríamos darnos aquí la última instancia de agradecer a todos los que han participado, comentarles que el último informe y el resumen ejecutivo que se va a generar para este informe lo vamos a compartir durante la próxima semana. Entiendo que ya a fines de la semana subsiguiente esto va a ser reportado a Mesa Central, cuando va a empezar a sesionar esta Mesa Central en base a toda esta información que se ha generado. Yo por mi parte quisiera agradecer muchísimo la cooperación de todos los aquí presentes. Hay varios que no están presentes hoy día, pero que han estado participando y generando todo este contenido, esta información. A todos quienes articularon, a nuestros invitados internacionales. Tuvimos en todas las sesiones exposiciones interesantísimas, con invitados con visiones tanto desde Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, distintas partes del mundo, y esperamos que este mismo ánimo
motivación no decrezca, sino que sigamos fortaleciendo con esta visión multisectorial de cara al desafío, tremendo desafío que se viene. Senador, si usted quiere darnos sus palabras, y o si no, quisiera abrir también la posibilidad de que el resto de aquí, los participantes, puedan dar sus palabras de cierre. Oye, mira, si sacan la presentación, así los puedo ver. Deme un segundito que hay... Ya, ahora sí. Bueno, primero yo quiero agradecerle a todos y a todas que hayan participado en esta aventura, que yo creo que es muy importante para el país. Nosotros hemos planteado, ustedes han escuchado varias veces, que nosotros tenemos que trabajar los futuros posibles de Chile y cuáles son las grandes vocaciones y oportunidades que tiene Chile en el siglo XXI y qué condiciones se requieren para ello. Y de hecho tenemos 15 comisiones como esta, que van desde sistema alimentario para el siglo XXI, están las comisiones de acuicultura, que tienen cerca de 60 académicos, innovadores, emprendedores. Está la comisión de minería verde, hay otra comisión de energía solar e hidrógeno, hay otra de inteligencia artificial, hay otra de política satelital y espacial, hay otra de transformar a Chile en un espacio, territorio planetario para los data centers, por los altos consumos de energía que van a requerir y el excedente de energía que va a tener Chile. Bueno, tenemos cerca de 500 académicos y personalidades del mundo intelectual de las más diversas áreas intelectuales de todo punto de vista, emprendedores, innovadores, científicos, científicas, que están en la misma idea que ustedes, elaborando como lo que podríamos llamar visiones o políticas de Estado, o lo que llamamos nosotros estas visiones común compartida de los posibles futuros que tiene Chile. Entonces, para nosotros hemos querido relevar la área forestal, dado que territorialmente tenemos una vocación muy importante, lo hemos dicho varias veces. Hoy día en la mañana estuvimos con la Comisión de Tecnología, estuvimos con la Comisión de Bosque Nativo, y esta es de las más importantes, porque yo escuchaba a Carolina plantear un desafío concreto. Tenemos 800.000 viviendas que se requieren en Chile, tenemos campamentos, y nosotros creemos que la madera debiera ser la solución para Chile. Hoy día tenemos un escenario de calentamiento global dramático. El cemento hoy día aporta al menos el 5% de las emisiones. Según Mario Molina, que el premio Nobel, por cada kilo de cemento hay 0,85 kilos de emisiones de CO2, y por lo tanto eso abre un mundo que es totalmente insustentable. Y el desafío que tenemos nosotros, lo que se decía acá, tenemos la capacidad efectivamente de generar una tecnología que sea sustentable, podemos generar una construcción en madera de que de verdad el balance sea positivo hacia la descarbonización, hacia la captura de CO2 que sea relevante, y al mismo tiempo que eso requiere desarrollar las tecnologías para la infraestructura en vivienda, en edificios de altura, pero no solo ahí, porque todas las fibras también nosotros tenemos el desafío de reemplazar el plástico. Yo no me canso de repetir que hoy día estamos absorbiendo cada semana 5 gramos de micropartículas de plástico los seres humanos, que nos están afectando y nos están contaminando, y que ejercen este rol de una suerte de disruptores endocrinos, y cada vez más hay evidencia que generan cánceres, que generan alteraciones de la inmunidad, de la reproducción de todos los seres vivos y de los seres humanos también, y por lo tanto el reemplazo de estas fibras o de este material que produce el producto del petróleo por fibra es muy, muy importante. Entonces también tenemos que asociar a esto no solo el tema de la construcción, sino el tema de la sustentabilidad, si se pueden desarrollar una mayor cantidad de plantaciones, de cómo incorporar a otros actores que no sean solo las grandes empresas, justamente para que la legitimación de este sector requiere que ojalá podamos tener muchas pymes, MIPYMES, muchos encadenamientos productivos, encadenamientos ecológicos. Necesitamos ver de verdad cómo avanzamos en el uso del bosque nativo de manera sustentable, pero también cómo le damos un valor a los servicios ambientales que cumplen los
árboles, ya sean árboles nativos o plantaciones de exóticos. Existe mucha evidencia y nosotros estamos trabajando en esa frontera de cuánto el aporte que hacen a la salud mental. Hay estudios que ya demuestran que el solo cercanía a un bosque las personas tienen menores riesgo de Alzheimer, tienen baja de glucosa, ¿verdad? Baja la presión arterial, disminución de la noradrenalina, del estrés, de la angustia, y por lo tanto, además de todos los beneficios de clima, de biodiversidad, captura de CO2, de producción de oxígeno, son fundamentales para el futuro de nuestra humanidad y de nuestra vida, de todos los seres vivos. Y queremos que eso también se vaya cuantificando. Entonces, la idea nuestra es tener un marco integral respecto a por qué Chile debiera avanzar en esta estrategia, por qué la madera puede ser un recurso valiosísimo para el futuro, en qué condiciones se puede desarrollar esto, porque evidentemente hay prejuicios, pero también han habido prácticas que han sido inadecuadas, relaciones con la sociedad que han sido inadecuadas, relaciones con los pueblos originarios que hay que resolver y mejorar. O sea, tenemos desafíos que son gigantescos y además necesitamos cambiar el modelo de desarrollo. Nuestro modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo que en cierta manera se sustenta en un modelo tremendamente generador de una máquina de desigualdades. Y cada vez que la renta al capital natural no sea capaz o no tengamos la capacidad de generar encadenamientos productivos y dar valor agregado, esa renta de capital natural va a quedar siempre en muy pocas manos y es la base estructural de la desigualdad. Uno podría decir a eso hay que agregar la falta de políticas tributarias, pero el modelo de desigualdad es un modelo que está guiado por una economía, un modelo de desarrollo que se basa justamente en la falta de, o en la incapacidad de transformar el capital natural, muchas veces no renovable, como en la minería, y el renovable en un recurso renovable, pero de ciencia, de intelecto, de capacidades, de encadenamientos, de sistemas ecológicos que van progresando. Entonces, bueno, creemos que aquí hay una tremenda oportunidad y yo les quiero agradecer esto porque la idea nuestra es que todas las conclusiones se las entreguemos a todos los candidatos presidenciales, a todos los constituyentes y constituyentas, como un informe neutro que se genera a partir de las universidades. Yo le quiero agradecer a todas las universidades, en particular a Frane, que junto con su rector iniciaron esta idea, a Carolina, que junto con Ennio Vivaldi fueron los que se sumaron a esta idea, y a todos los demás centros académicos universitarios, porque creo que es la manera de construir políticas públicas, y que sean políticas públicas que tengan permanencia y que no cambien de un gobierno a gobierno. Chile no tiene estrategias de desarrollo porque está lamentablemente capturado por la inmediatez, por el presentismo, y acá justamente lo que queremos es generar no solamente una política, sino una política que permanezca en el tiempo, una política que tenga ciertos niveles amplios de consenso, no solamente consensos políticos de izquierda a derecha, sino consenso académico, consenso ciudadano, consenso del mundo empresarial. ¿Para qué? Para que sea parte del proyecto país, para que independientemente del gobierno que venga, si esto es una política de Estado, una política socialmente compartida, territorialmente compartida, bueno, independientemente cuál sea el gobierno y cuáles sean los plazos electorales, esta política podrá persistir y cada cual irá avanzando como una posta para ir generando justamente lo que Chile necesita. Así que yo les quiero agradecer. La idea nuestra es que recopilemos todos estos materiales, tengamos algunas reuniones plenarias, y una vez que tengamos el documento final, nosotros somos partidarios de volver a plantearlo a una suerte de accountability o de proceso participativo, deliberativo, por si otros actores le quieren hacer algunos complementos, para que en definitiva ese instrumento, además de todo lo que yo le he planteado, podamos sacar de ahí una propuesta marco que podamos presentar en el Congreso como una ley marco que nos permita avanzar en todas las áreas que aquí se han planteado, en materia de normas de constructividad, etcétera, etcétera, que son fundamentales para el desarrollo de esto. Así que yo les quiero agradecer y les propongo que nos sigamos viendo, sigamos trabajando juntos, porque creo que este tipo de desafíos son muy importantes, y yo espero que en general el Congreso y las políticas de Estado entiendan que hoy día la inteligencia
porque el rol de una democracia es construir inteligencia colaborativa, ya no está concentrada en las cuatro paredes de los gobiernos, de los partidos políticos, de los parlamentos. Además, esa manera concentrada de obtener inteligencia de esas instituciones generan una inteligencia que es analógica y que es lineal. Hoy día la inteligencia está distribuida en la sociedad. Y esta es una pequeña manera, un pequeño esfuerzo, la punta un iceberg de intentar construir inteligencia colaborativa que justamente vaya a buscar las inteligencias que hay en el conjunto de la sociedad, que son las verdaderas inteligencias que nos permiten construir sistemas complejos para abordar problemas complejos. Así que yo les quiero agradecer y bueno, y proponerles que sigamos trabajando juntos y tendremos algunas reuniones, como les decía, que queremos que sean, participe el conjunto, todos los que han estado en esto, plenaria, y luego poder ir sancionando este documento y que de verdad sea un aporte al país, pero sobre todo nosotros creemos que no solamente hay que pensar en Chile, muchos de los desafíos que tenemos, cuando hablamos de Chile potencia de hidrógeno, Chile potencia alimentaria, Chile potencia en áreas de inteligencia artificial, o en áreas como esta también estamos pensando cómo poner a Chile al servicio de la humanidad, cómo preservar nuestro ecosistema, no solo para los chilenos, sino para el conjunto del planeta, con una mirada más altruista y una mirada que vaya más allá de nosotros mismos y un poco romper con la lógica del individualismo extremo que hemos venido viviendo. Así que yo les quiero agradecer, muchas gracias, bueno, y gracias a Frane por coordinar esto, a Matías y a Carolina y a todos los que han estado participando. Gracias a usted, senador. Y solo para terminar, porque sé que ya tienen que irse a otra mesa, y yo espero representar a todos los que están participando de esta mesa, agradecerle a ustedes al apoyo que hemos tenido también de toda la biblioteca, el Senado y todo el equipo, porque valoramos mucho instancias como esta, neutrales, donde podamos estar todos los sectores pensando en un desafío común y dejar a todos invitados, porque este desafío es de largo aliento. Ya vimos de aquí de cara al 2050 que sigamos trabajando con la misma motivación que lo hemos hecho hasta ahora. Así que agradecerle, senador, por liderar esta instancia y generar esta plataforma de trabajo colaborativo. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Que tengan un buen fin de semana, pero yo seguiré ahí pidiéndoles que nos den feedback al informe final. Muchas gracias a todos. Chao, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao a todos. Chao a todos, un gusto. Muchas gracias. Agradecerles. Chao, chao. Chao. Chao.